tema o el título de la serie es El abrazo del Padre. Y la idea es la de recordar la imagen de Dios como Padre. Recuerden que nosotros creemos en un Dios que es un solo Dios y son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Pero en la realidad de nuestra fe, del día a día de nuestra fe, por lo general no nos acercamos a Dios como Padre. Nos sentimos bastante cómodos con el Hijo, porque el Hijo tiene un rostro, tiene un nombre, tuvo una mamá, nació y murió. Nos podemos relacionar con alguien así, y esa es la razón por la que se encarnó precisamente, para hacerse uno de nosotros y que pudiera ser ese punto de conexión, porque a uno le hablan del Espíritu Santo. Necesitamos otra serie para hablar del Espíritu Santo y medio entender algunas cosas, pero algunos de nosotros tenemos trasfondos o tenemos amigos que son carismáticos, que son pentecostales, entonces el Espíritu Santo está presente y nosotros estamos conscientes de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bueno, pero ¿y el Padre? ¿Cuál es la influencia del Padre en tu fe? ¿Cómo se manifiesta Él? Desde tu corazón, cuando tú dices, yo amo a Dios, Dios es bueno. Bueno, ¿quién es bueno? No, pues Jesús es bueno porque murió por nosotros. Amén. Pero Dios no es solo Jesús. Entonces, el Padre, ese desconocido, era otro de los títulos en los que estaba pensando cuando estaba formulando este tema. Pero era demasiado ambiguo. Entonces hemos decidido más bien por el abrazo del Padre. Ahí está, no miren la foto, miren el título, y ahí está mi nombre por si acaso, que está bien escrito allí. Listo. Entonces, Jessy, por favor, empecemos. ¿Qué es paternidad? Con B, no se me vaya tan rápido. ¿Qué es paternidad? Ahí, déjame. ¿Por qué hacernos la pregunta? Uy, gracias. Y así quieren eliminar el plástico. Ya sería esto un desastre aquí, se me habría roto todo. ¿Por qué hacernos la pregunta? Bueno, ¿cuál fue el tema de ayer? ¿Quiénes estuvieron recordando? Orfandad. Entonces, fíjense todo lo que ocurrió cuando estábamos hablando de orfandad, de esa carencia, de ese hueco oscuro al que no nos queremos asomar muchas veces porque sabemos que duele. Como les contaba ayer, alguna vez ejercí la medicina y esto me recuerda el caso de un niño que llega a urgencias con el bracito roto. Se había caído, se había roto el bracito, estaba que lloraba. Y entonces la mamá llega y le dice, mira, dile al doctor qué te pasó. Era un niño chiquito, 6 años, 7 años. Dile al doctor qué te pasó. Muéstrale tu brazo. Y la reacción del niño fue voltearse. Ocultar su bracito roto. Sí, está roto. Sí, me duele. Yo sé que él es el doctor, pero no quiero que me toque. Porque cuando me examine, me va a doler más. Y de pronto encima viene y me chuza el condenado. Y me va a hacer doler más. Y entonces se esconde y se retira. Y ahí está, bueno, el arte y la ciencia del médico, la enfermera, la mamá, la abuela y todo el mundo que tenga algo que ver para convencer a ese niño que en algún momento estire su bracito y me permita hacerle algo que le duele. Y esa es la idea de estos días, convencerlos de que estiren su bracito, que yo sé que les duele, pero conozco un médico maravilloso que les va a enderezar ese bracito y va a quitar ese dolor, no solamente con una inyección que le quite el dolor, sino proveyendo la sanidad necesaria.
para que ese brazo no solo ya no duela, sino sea fuerte, vigoroso, como necesitamos y queremos que sea. Entonces, ¿por qué hacernos la pregunta de la paternidad? Por un lado, si ayer hablamos de un extremo, que es la orfandad, hoy necesitamos hablar del otro extremo, que es la paternidad. La paternidad bien entendida, la paternidad en toda su amplitud de experiencia, de concepto, la paternidad como la Escritura nos la está mostrando. Entonces, la siguiente, por favor. Ahí está. Hay por lo menos 3 razones por las que nos debemos hacer esta pregunta. Y la primera es muy importante. Necesitamos ponernos de acuerdo. A veces creemos que porque hablamos el mismo idioma, todos nos entendemos. Y cualquiera que haya estado casado más de 10 minutos sabe que eso no es verdad, ¿cierto? El proceso de comunicación es muy complejo. Primero está lo que yo elaboro dentro de mi cabeza, que es lo que quiero decir. Luego yo lo tengo que convertir en palabras. Luego tengo que enunciar esas palabras. Salen de mi boca, llegan a tu oído. De tu oído pasan al cerebro, que es donde se tiene que entender qué es lo que está diciendo. Mi mamá me ama, mi mamá me ama. Y luego está la reacción emocional a lo que acabamos de entender. Mi mamá me ama. ¿Cuál me ama si solo me agarra chancletazos todo el tiempo? Entonces, desde la elaboración en mi cabeza, la producción de los sonidos, la recepción del sonido, la elaboración en tu cabeza y la forma en que tú reaccionas a lo que estás escuchando, puede haber una distancia muy grande. Y por eso necesitamos ponernos de acuerdo. Un ejemplo de cómo esta situación se presenta en nuestras vidas. Voy a decir una palabra y ustedes traten de bloquear en su cerebro el primer pensamiento o la primera emoción que les viene cuando escuchan esa palabra. ¿Están listos? ¿Sí? Bueno. La palabra es perro. ¿La bloquearon? ¿Ya la tienen en su mente? Bueno. No tenemos el tiempo de ponernos a preguntar. Pero lo he hecho otras veces, en grupos más pequeños y con más tiempo. Le suelto una palabra y pregunto a diferentes personas y les pido que me digan cuál es la imagen que les viene a la cabeza. Para algunos, la imagen que viene a la cabeza es la de ese animalito pequeñito, peludito, que fue su compañero de la infancia durante tantos años, como el caso de mis hijas que tenían un perrazo de este tamaño. Y por más que le decimos, mira, el perro no se sube al sofá, el perro no se sube a la cama, dormían con el perro, jugaban con el perro, mejor dicho, hacían de todo con ese perro. Y para esa persona que tuvo esa experiencia con ese perrito, la imagen es esa. Pero le pregunto a la siguiente persona, y esa otra persona fue alguien que cuando era niño le saltó encima a un pastor alemán y casi lo mata a mordiscos. Entonces la imagen que tiene en su mente es la de un animal grandote y feroz y le produce miedo. A esta le produce ternura y a esta le produce miedo. Y solo he dicho perro. No he dicho rinoceronte, no he dicho ornitorrinco ni nada más complejo. He cogido el animal más sencillo, perro. Yo dije, bueno, hay un perro pequeñito y dulce, hay un perro feroz. Y le pregunto a la tercera persona, ¿qué fue lo que te vino a la mente? Me dijo, mi novio. Entonces fíjense que usamos una palabra muy sencilla, que no tiene nada de complejo en esta vida,
y ya todos nosotros empezamos a tener ideas diferentes. Entonces, una de las razones de por qué nos hacemos la pregunta de qué es la paternidad es primeramente para ponernos de acuerdo. En segundo lugar, está la responsabilidad futura o presente. Todo hombre, varón, XY, tiene la obligación de prepararse para ser padre. Y a la mayoría de nosotros no nos enseñan. Ninguno de nosotros puede agarrar un carro y salir a la calle si no tiene un pase. Ni siquiera una moto si no tiene un pase. Pero cualquier atarbán puede tener media docena de hijos y nadie le pide un pase. Nadie le pide una licencia. Nadie le pregunta si hizo el curso y si lo pasó o lo reprobó como todos los demás cursos en su vida. Entonces tenemos una responsabilidad de aprender qué es la verdadera paternidad para que quienes todavía no son papás se preparen para hacerlo alguna vez. Oh, yo solo tengo 15 años, yo de eso no me preocupo. Ah, ¿sí? Conozco padres más jóvenes que tú. Y a esa edad uno es lo suficientemente tarado para exponerse a situaciones en las que puede terminar en una situación de esa. Pero también para que las futuras mamás tengan la misericordia con sus hijos de escogerle un buen papá. Papá, exactamente. ¿Ustedes creen que solamente están escogiendo algo o alguien para ustedes? Mentira. Ese gustico se acaba muy rápido. Pero están escogiendo al tipo que va a criar a sus hijos. Pónganle un poquito más de cuidado a eso. Recuerdan que ayer decíamos que un papá debía ser ejemplo para su hijo varón y decirle, mira cómo es un hombre para que te conviertas en uno. Pero también es un ejemplo para la hija mujer y decirle, mira cómo es un hombre para que no me traigas a la casa nada menos que esto. Ni se te ocurra. Necesitamos saber qué es la paternidad para por lo menos esforzarnos en ser buenos padres. Y en tercer lugar, está el tema de conocer la verdadera paternidad. Como vimos ayer con el tema de la orfandad, todos somos un poquito huérfanos. A todos nos faltó algo. Por muy bueno que haya sido papá, no fue perfecto. Por muy bueno que haya sido, por muy comprometido que haya sido, era un ser humano de carne y hueso y le faltó. Entonces a nosotros nos quedó faltando sabiduría, nos quedó faltando amor, nos quedaron faltando abrazos, nos faltó quedando afirmación, el juego, la risa, lo que fuera. Nos quedó faltando. ¿Es posible hablar de una paternidad en la que no falta? ¿Es posible hablar de una paternidad perfecta? Y de una vez se lo adelanto, la respuesta es sí. Y ya pueden retirarse si quieren, porque el resto simplemente va a ser una extensión de eso. Pero la respuesta es sí. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí les presento el secreto mejor guardado en la historia del cristianismo. Nunca antes visto. ¿Se acuerdan ustedes de la publicidad de los circos cuando venían al pueblo, no? El acto jamás visto antes en la historia de la humanidad. Eso es lo que les traigo hoy. Un secreto en la historia del cristianismo. ¿Cuál es ese secreto? La misión de nuestro Señor Jesús. Todos nosotros podemos recitar este versículo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo nuestro Señor Jesús. Bueno, y alguien que nunca ha venido antes a la iglesia, que no conoce nuestra
forma de hablar, que nunca ha estado en la escuela dominical, lo primero que podría hacer una persona medianamente inteligente es levantar la mano y decir, ¿el camino a dónde? Como alguna vez a algún grafitero cristiano se le ocurrió escribir en una pared en la calle, Cristo es la respuesta. Y otro grafitero le escribió al día siguiente encima, ¿y cuál es la pregunta? Entonces decimos, Cristo es el camino, pero ¿el camino a dónde? Y fíjense que Él mismo nos dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Aún nuestro lenguaje, cuando compartimos el Evangelio, es un lenguaje limitado. Ustedes deben haber usado la frase cuando le comparten de Cristo a otra persona. Ven a Cristo. ¿Cierto? Ven a Cristo y serás salvo. Ven a Cristo y tus pecados serán perdonados. Ven a Cristo. Ahora, ya si es una iglesia medio mentirosa, es ven a Cristo y serás rico. Ven a Cristo y serás hermoso. Tú y yo venimos a Cristo y nos vuelve a crecer el pelo. En fin, cualquier cosa de esas. Y decimos, ven a Cristo, y nuestro mensaje se queda en Cristo. Otra vez, porque con Él nos sentimos muy cómodos. Yo no voy a preguntar si aquí cantan herejías. Seguramente me van a decir que no. Es como ese amigo al que una vez me dijo que estaba buscando una iglesia y yo le dije, asegúrate de que es una iglesia de sana doctrina. Y entonces lo que hizo fue aparecerse en la puerta de una iglesia y le preguntó al ujier, ¿esta es una iglesia de sana doctrina? Le van a decir que no, pues. Entonces no les voy a preguntar si aquí cantan herejías. Pero estoy seguro de que por lo menos en la radio han escuchado eso de que la única razón de mi adoración... Oiga, si la han escuchado. ¿Cómo somos capaces de decir que la única razón de mi adoración es Jesús y al mismo tiempo leer en la Escritura que dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? Ay, pastor, no me había dado cuenta. Claro, por eso no eres pastor tú. Y mi obligación es decírtelo. ¿Por qué estamos dispuestos a adorar a Jesús, quien por si acaso es digno de toda adoración? No estoy diciendo que no. En una de estas sesiones alguien salió a decir, uy, que es que man dice que no hay que adorar a Jesús. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no podemos decir que la única razón de nuestra adoración es Jesús. Porque en la Escritura nos dice que el Padre busca que le adoremos. Entonces, ¿por qué estamos dispuestos a adorar a Jesús, pero no estamos dispuestos a adorar a su Padre? ¿Por qué nos contentamos con venir a Jesús y quedarnos con Jesús cuando Él mismo dice, yo soy el camino al Padre? Y la respuesta a esa pregunta es parte de lo que vimos ayer. Tuvimos una relación tan cortada, tan limitada y en algunos casos tan miserable con nuestro Padre terrenal que no queremos volver a escuchar de otro papá. Y viene Dios y nos dice, yo soy tu Padre, y a nosotros nos entra por una oreja y nos sale por la otra. Y no estamos dispuestos a caminar con Jesús y en Jesús y a través de Jesús para llegar a ese Padre. Dame la siguiente, por favor. Entonces, como hemos tenido una experiencia negativa o una experiencia muy limitada
en algunos casos una experiencia muy traumática con nuestro Padre terrenal, nos negamos a ir más allá en la búsqueda de una relación con nuestro Padre celestial. La siguiente. Ahora bien, fíjense cómo ha sido nuestro trasegar por esta vida en los pocos o muchos años que tengamos acá. Una expresión natural, normal, esperable en un ser humano a medida que va creciendo es la búsqueda de la independencia. Cuando ni siquiera hemos nacido, cuando estamos en el vientre de mamá, dependemos de los riñones de mamá, del corazón de mamá, dependemos del hígado de mamá. Ella hace todo por nosotros. Cuando nacemos, somos un poquitín más independientes, pero necesitamos todavía que mamá nos cuide, nos alimente, nos cambie, nos limpie, etcétera, etcétera, etcétera. A medida que vamos creciendo un poquito, empieza nuestro camino hacia la independencia. Y arranca cuando somos capaces de voltearnos, de estar panza arriba, a ponernos panza abajo y gateamos. Ese es el primer movimiento hacia la independencia. Porque nosotros gateamos y como una cucaracha nos vamos alejando y la mamá nos vuelve a jalar. Y nosotros nos vamos y nos vuelve a jalar. Porque como no sabemos nada en esta vida, nos vamos acercando hacia el borde de la cama. Nadie nos ha explicado la ley de la gravedad todavía. Y entonces, obvio, nos rompemos la cabeza cayéndonos de la cama. Entonces la mamá nos jala. Y después empiezan los meses del dolor de espalda. Porque la mamá tiene que ir a andar así. Porque ya ese bebé no está gateando, está dando sus primeros pasos. Y tienen una rabia y quieren agarrar a cabezazos todos los muebles que hay en la sala, especialmente en las esquinas. Cuando ya ese niño o esa niña se siente un poquito más fuerte y van a salir a la calle o algo, ¿no les ha pasado que la mamá o el papá le toma de la mano y el niño hace esto? Déjame, yo puedo solo. Y ¡pam! Se rompe la nariz contra el asfalto porque creyó que podía solo. Y a medida que va creciendo, se van dando cada vez más esos pasos hacia la independencia hasta que llega el día aciago en que el corazón de una madre se vuelve pedazos porque tiene que dejar a su niño 3 horas en una guardería o en un jardín infantil. Solo comparable con el día tenebroso en que el niño llega y le dice, mamá, tengo novia. Ya, ahí es el acabose. Pero moviéndose siempre hacia la independencia emocional, relacional, de pensamiento. El papá conservador termina con un hijo liberal o al revés. Y eso es normal. Y eso está bien. Humanamente está bien. Humanamente es normal. Humanamente es natural. Para nuestra mala suerte, desde el punto de vista espiritual, es completamente al revés. En nuestra condición de pecadores, nosotros nos hemos declarado independientes de Dios. Yo no creo en Dios, yo no necesito a Dios, Dios no tiene parte en mi vida. Lo único que estamos repitiendo son las mismas estupideces de Adán y Eva. Cuando el Señor les dice, miren, yo tengo aquí un lugar perfecto para ustedes, lo único que tienen que hacer es obedecerme. No metan su dedo en el enchufe porque se matan. ¿Y qué hicieron? Metieron el dedo en el enchufe. Y yo sé de lo que les hablo. Yo vi a mi hija mayor volar de un extremo al otro de la habitación. Y le habíamos dicho, no metas tu dedito allí.
El problema es que nos obedeció, pero muy literalmente. No metió su dedito. Se sacó un gancho que tenía en el pelo y eso fue lo que metió. Y a esto les dijeron, no hagas esto porque el día que lo hagas, morirás. Ah, no, yo soy independiente y yo hago lo que yo quiero. Entonces declaramos nuestra independencia de Dios y eso marca nuestra naturaleza pecaminosa. Y lo que el Señor nos dice ahora es, cree en mí, confía en mí, entrégate a mí, ven a mí. Al punto de que Jesús les dice a sus discípulos, si ustedes no se hacen como uno de estos niños más pequeños, no van a ver el reino de los cielos. No van a disfrutar aquello que yo tengo para ustedes. ¿Qué les pasa? Necesitamos dejar nuestra independencia para acercarnos hacia una cada vez mayor dependencia de Dios. No se conformen a este siglo, no piensen como todos los demás, incluyendo ustedes mismos. Transfórmense mediante la renovación de sus entendederas. Y recién allí van a poder entender la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no, ni siquiera lo van a entender. Entonces, ¿cuál es el Dios al que estás adorando? ¿Cuál es el Dios al que le estás cantando? ¿El que se ha revelado como Él es o el que tú tienes en tu cabeza? La siguiente, por favor. Pero tenemos un problema, y sobre todo tenemos un problema nosotros los cristianos. Miren, es muy normal, es muy natural querer afirmar la independencia. Como habíamos dicho temprano, es perfectamente natural que nuestra hermana haya estado postergando y postergando y postergando la tarea porque queremos rehuir el dolor. No lo queremos enfrentar. ¿Quién quiere hacer eso? Incluso yo, que estuve tantos años estudiando medicina, me sale un nacido y yo sé que eso hay que ir y cortarlo. Pero entonces le pongo pañitos de agua caliente y fría y agua de ruda o cualquier cosa a ver si lo logro solucionar sin cortar. Y lo único que logro es que se haga más grande, que se ponga más rojo y que sea más difícil después la solución. Queremos evitar el dolor. Eso es natural. Eso es normal. Es natural y normal querer rehuir a la vulnerabilidad. Cuando nos hicimos vulnerables nos dieron por la cabeza. Hay que ser muy torpe para volverse a ser vulnerable, ¿no es cierto? Es normal, es natural, es normal y natural rehuir la imagen de Dios como Padre. Si ya un padre nos falló. Y saben que eso está tan metido en la cultura popular que nos dice, la mamá es más confiable que el papá. ¿Sí o no? Por eso es mucho más fácil creer en una señora y confiar en Nuestra Señora y rendirle todos los honores y los homenajes y lo demás a la señora, pero no queremos saber nada con el Padre. Aún en el colmo de la insensatez, pretendemos que la señora convenza a su hijo para que nos bendiga, cuando él se entregó a sí mismo. No necesita que lo convenza a nadie. Él es el mediador entre Dios y los hombres. No necesitamos quien medie entre Él y nosotros. Él se hizo uno de nosotros para ser ese mediador. Pero cualquier cosa que nos impida acercarnos a ese Padre. La siguiente, por favor.
Bueno, hermanos, ustedes sabrán que porque algo es normal y natural, muy querida, gracias, que porque algo es normal y natural no significa que esté bien. Recuerdo una vez que yo tenía un dolor de cabeza y no tenía la mano nada para mi dolor de cabeza, y se me acerca un hermano muy querido y me dice, tómese esto. ¿Qué contiene? ¿Cómo se llama? Para mirar en el internet a ver cuál es el principio activo de esta pastilla que usted me está dando. Me dice, no se preocupe, es natural. Yo le digo, pues una mordida de cocodrilo también es natural. Y el veneno de serpiente también es natural. Y si me tiro del tercer piso de la manera más natural del mundo, me mato. Pero se nos ha hecho creer que porque algo es natural, ya está bien. ¿Qué pasa? Por ejemplo, una parejita de novios, jóvenes, y encima ella es linda. Y para peor de todos, él también. Es normal, natural, que se deseen. ¿O no? Es normal, es natural que busquen relacionarse de todas las maneras posibles. ¿O no? El hecho de que sea normal y natural no le quita su condición de pecado. Pero esa es la respuesta que nos dan cuando les decimos que no. Pero si es normal. Y así, ¿no? Con la A larga. Normal. Todo el mundo lo hace. Es natural. Es antinatural impedírselo. Listo. Te lo concedo. Es normal. No. Normal. Es normal. Es natural. Pero está mal. Entonces para nosotros también es normal y natural rehuirle a la imagen de Dios como Padre, pero no está bien. Trunca nuestra experiencia cristiana y desvirtúa el ministerio de Cristo, quien dijo, yo he venido a llevarlos a mi Padre. No. Está bien que mueras en la cruz, está bien que resucites, está bien que hayas ascendido, está perfecto que perdones mis pecados, todo eso te lo acepto, te lo recibo, muchas gracias, pero con tu papá no quiero saber nada. Pero si quieres ser coheredero de la gracia. O sea, lo único que está esperando es que el viejo me muera. Pero no quieres hacer nada con el viejo. ¿Se dan cuenta de la incongruencia de una fe cristiana vivida de esa manera? Tienen una remota idea de lo que nos estamos perdiendo cuando el Señor Jesús nos dice, todo lo que es de mi Padre es mío y todo lo que es mío es de ustedes. La siguiente, por favor, Jessy. Entonces, mire, puede que sea verdad, vamos a ponerlo ahí como una, ¿cómo se dice? Como un supositorio, no, como una suposición. Puede que sea verdad que a nuestro Padre terrenal le digamos, no te necesito. No quisiste estar ahí para mí, vale. Nos abandonaste, vale. Dejaste que las cosas pasaran y no peleaste por mí, vale. Listo, yo puedo vivir sin ti. Y quienes lo han logrado son supervivientes. Y los felicito. Y como decíamos ayer, muchas veces con la ayuda heroica de una mamá, que sí estuvo allí, y que sí la peleó, y que lo sacó adelante. Muy bien. Podemos decirle a nuestro Padre terrenal, puedo sobrevivir sin ti.
Ojo, no vivir, sobrevivir, que son dos cosas completamente distintas. Pero ¿se lo podemos decir al Padre Celestial? Podemos decirle, no te necesito, yo tengo a Cristo, no te necesito a ti. ¿Qué es lo que intentamos hacer muchas veces? ¿Por qué? Porque da miedo. Ese papá da miedo. Oigan, y qué bueno que los hijos le tengan un poquito de miedo al papá, ¿no? La psicología moderna nos dice que no debe tenerle miedo. Pero a veces el miedo funciona. Recuerdo una vez que también una de mis hijas, no la de la electrocución, sino la otra, andaba acercándose mucho a un borde con la bicicleta. Y entonces la mamá le decía, que no te acerques, que no te acerques, que no te acerques. Y a ella le entraba por una oreja y le salía por quién sabe dónde, porque no hacía caso de eso. Hasta que en un momento dado, ya yo me aburrí, di la vuelta y le dije, ¡Cristi! Y hasta ahí llegó. La bicicleta frenó sola. La morenita quedó blanca. Y no se volvió a acercar al borde, porque sabía lo que le iba a pasar. Si ella seguía en ese plan, yo me iba a levantar, la iba a bajar de la bicicleta, iba a botar la bicicleta por el precipicio y después la botaba ella. Necesitamos eso. Necesitamos tener un cierto nivel de miedito. Bueno, yo sé que me ama. Yo sé que no me va a hacer nada, pero sé que si me salgo de los límites. Que yo recuerde, mi papá nunca me pegó. Que yo recuerde. Mi mamá sí chancleteaba a diestra y siniestra. Ella era campeona mundial de lanzamiento de chancleta. Pero mi papá nunca. Sin embargo, era suficiente que él volteara y me dijera, Manolo, con esa voz, ¿no? No hablaba así normalmente, pero cuando estaba molesto, Manolo, y me daba la mirada 363.2. Se me congelaba todo. Nunca me había pegado, nunca me había maltratado. Un papá lindo, precioso, pero ay, ya si puso esa voz, y ya si me mira así, más me vale volver al huacal. De pronto cuando le estamos diciendo a Dios, no te necesito, no es eso lo que le estamos diciendo de verdad. Estamos diciendo, sí, yo sé que te necesito, pero ¿sabes qué? Me da miedo volver a confiar. Me da miedo confiar en ti. Ya una vez confié y me fallaron. Ya una vez esperé que ese papá me alzara y no me alzó, que me defendiera y no me defendió, que me dijera que me ama y nunca me lo dijo, o me lo dijo pero en sus hechos no me lo demostró. Yo sé cómo son los papás se van, los papás fallan, los papás se mueren, los papás se suicidan. Y fue muy duro levantarme sin ese papá, fue muy duro vivir sin ese papá. Yo no vuelvo a pasar por esas. Gracias. ¿Te presentas delante de mí como mi padre? No me importa. No lo quiero, sí lo necesito. Pero no me voy a arriesgar. No me voy a exponer al dolor. No me voy a exponer a la vulnerabilidad. Tú me dices, ay, yo no te dejaré ni te desampararé. Lo mismo me dijo mi papá. Y se fue. La siguiente, por favor, Jessy. ¿Ustedes recuerdan cuándo fue la única vez que Jesucristo parece haber perdido el control de su vida, de sus emociones?
¿Cuál fue su grito? ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Jesucristo no sabía por qué? Claro que sabía por qué. Para eso había venido. ¿No sabía lo que le esperaba? Sí sabía lo que le esperaba. Y por eso le dijo la noche anterior a su padre, si es posible, pase de mí esta copa. Si hay otra forma de hacer esto, por favor, déjame usar esa otra forma y no exponerme a lo que me voy a exponer. Sabía muy bien, pero no lo soportó. Soportó azotes, corona de espinas, humillación y escupitajo, soportó clavos en sus manos y en sus pies. El dolor físico, terrible como fue, no se comparaba en absoluto con el indescriptible terror de ser abandonado por su padre, con quien tenía una relación perfecta desde toda la eternidad. ¿Y saben cómo se llama esa separación absoluta de Dios? Infierno. La Escritura nos dice que todo lo bueno viene de Dios. ¿Cierto? Por eso cuando alguien dice aquí, no, que está viviendo el infierno en la tierra, en el calabozo más oscuro hay un rayito de luz. En la situación más desesperada que te encuentres en tu vida es tanta la angustia que sientes que no respiras, sino andas en plan de suspirar en todo momento. Ese aire que entra por tu nariz cuando suspiras es bueno. Cuando sientes que estás absolutamente solo, hay alguien. Hay una mamá, hay un hermano, hay un amigo, hay alguien que te trae un caldo porque estás mal. Y eso es bueno. Y todo lo bueno. Piensa en todo lo bueno que hay en tu vida. Grande o pequeño. Ahora, por un instante, imagínate que todo lo bueno desaparece. Todo. Aún una persona que está en un grado terminal, con una enfermedad muy dolorosa, tiene la esperanza ¿de qué? De que se va a morir. Y se acabará ese sufrimiento. Ahora imagínate lo mismo, pero sin siquiera la esperanza de la muerte. La oscuridad más absoluta, la soledad más absoluta, el dolor más absoluto, la angustia más absoluta, el terror más absoluto y por toda la eternidad. No podemos imaginarnos algo así. Y Jesús lo sufre en el momento en que su Padre aparta su rostro de él. Y eso no lo aguanta. Aguantó todo lo demás, pero en ese momento se quebró. Papá, ¿por qué me has abandonado? Y él sabía que su padre apartó su rostro de él porque él fue hecho pecado. Y un Dios santo no puede tener nada que ver con el pecado. Y Cristo fue hecho pecado por ti y por mí. Y él sufrió lo que sufrió para que no tengamos que sufrirlo ni tú, ni yo, ni nadie que pone su fe en él. Al siguiente, por favor. Entonces fíjense la trayectoria
de la vida de Jesús. Todas estas son expresiones suyas a lo largo de su vida. ¿Recuerdan cuando a los 13 años se pierde en Jerusalén y la mamá le pregunta, ¿pero dónde estabas? ¿Por qué te quedaste? Debo estar en los negocios de mi padre. Antes de ir al desierto a enfrentarse con el enemigo, recibe la validación de su padre en el bautismo. Eso lo vamos a ver en la última sesión, la sesión 5, mañana. Él, en medio de su ministerio, se retira regularmente para orar. ¿Qué está haciendo? Está hablando con su padre, está hablando con él, lo está oyendo. Se anuncia como el camino al Padre, que ya lo hemos visto. Se declara como revelador del Padre. Dios, revélanos al Padre. Bueno, ya me han visto, me han escuchado, yo he venido a revelarlo. Aquí está. ¿Qué más están buscando? Ha venido a hacer la voluntad del Padre, no la suya propia. La siguiente. Se enfurece porque los mercaderes han convertido la casa de su padre en guarida de ladrones. Como muchos hacen contemporáneamente, pero no nos vamos a meter ahí. En su angustia en Getsemaní clama al Padre y le dice que busque una manera alternativa de hacer eso, pero se rinde a su voluntad y en la cruz se refiere varias veces a su Padre. Porque me has abandonado, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces miren cómo el fundamento, la raíz de la fe cristiana se hace realidad y se completa solamente cuando nosotros, a través de Cristo, venimos al Padre. Él muere para darnos vida. Acepta la humillación para que nosotros pudiéramos recibir gloria. Él es herido para que nosotros podamos ser sanados. Y en ese intercambio, Él es abandonado por el Padre para que nosotros nunca sepamos lo que es eso. El Padre Celestial jamás te dará una razón para que tú clames en el colmo de la angustia, ¿por qué me has abandonado? Ese precio, ese castigo, ese dolor ya lo llevó Cristo en la cruz, en tu lugar y en mi lugar. Entonces miren, le debo a Felipe Webb este cuadro que habla de cómo reaccionamos, cómo solemos reaccionar nosotros delante de Dios de acuerdo a la experiencia que hemos tenido con nuestro Padre terrenal. Miren, por ejemplo, en la primera columna podemos poner una característica de nuestro Padre terrenal, un Padre ausente. Padre ausente porque se fue, porque se murió, porque abandonó, porque estaba ahí pero no estaba. Ayer vimos todos esos tipos de ausencia, ¿cierto? Que generan orfandad. Listo, tuvimos un Padre ausente y pensamos en un Padre celestial que se esconde. ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que no te escucha? ¿Por qué no me responde? ¿Quién dijo? Muchas veces su respuesta es no. O su respuesta es, espera. Pero como no hace lo que yo quiero, decimos, no me responden. Dios se esconde. Yo me esfuerzo por buscar a Dios y no lo encuentro. ¿Así? Estás proyectando la imagen de un Padre terrenal en el Padre celestial. Y al final, ¿qué decimos? Dios no existe. Dios, ¿dónde andará? ¿Has orado? ¿Le has pedido al Señor? No, Él está muy ocupado. Es que imagínate, con esa mano de cristianos que hay, ¿qué tiempo va a tener para mí? Suena como hijo de pastor. Dice, ay, sí, mi papá puede escuchar a todo el mundo en la iglesia, pero ¿cuándo me escucha a mí? Pues sí, tu papá no tiene esa capacidad, pero el Padre Celestial sí. Y no le podemos achacar las limitaciones de papá a Él.
La siguiente. ¿Qué pasa cuando hemos tenido un papá autoritario? Así a rajatabla, rígido. Le juntamos, le damos esa misma característica a nuestro Padre Celestial y decimos que es un Dios injusto. Es un Dios también autoritario. ¿A ustedes sus hijos los han acusado de injustos? Mira, ya es hora de irse a dormir. No, pero yo quiero que no, que se va a dormir, mañana tiene que ir al colegio. No es justo. Te odio. Todas esas risitas me hacen pensar que sí, la han escuchado alguna vez, ¿no es cierto? Y entonces lo mismo hacemos con Él. ¿Cuántas veces decimos o hemos escuchado a alguien decir, no, yo sí estoy de acuerdo con el Dios del Nuevo Testamento, con ese Jesucristo que lo pintan en las tarjeticas de Navidad, ¿no? Entonces está junto a una vaca sonriente y cachetona, un chanchito sonriente y cachetón, un burrito sonriente y cachetón y el bebé Jesús sonriente y cachetón también. Ay, sí, ese me encanta, me gusta. Ay, pero el Dios del Antiguo Testamento es un Dios terrible. Es puro rayos y truenos y fuego consumidor. Con ese no quiero saber nada. Y dijimos, este es el Padre y este es el Hijo. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que un Dios de amor no puede ser un Dios de justicia? ¿Quién dijo que un Dios de misericordia no puede ser un Dios celoso? Siguiente. Papá perfeccionista. ¿Les ha tocado? Chino, lávame el carro. El chino lava el carro. Y le quedó un pedacito así del tamaño de una uña, mugroso, debajo del bumper. Y llega el papá, como el director de un campo de concentración nazi, mira el carro por todos lados y encuentra ese pedacito mal. Le dice, chino inútil. No vio su esfuerzo, no vio que el resto del carro quedó bonito, no. Te faltó 5 para el peso, no sirves para nada. No voy a pedir que levante la mano quien ha tenido un papá estúpido como ese. Pero creemos que Dios es igual. ¿Cuántas veces en consejería la gente se me queja? No, pero es que a Dios no hay cómo tenerlo contento. Dios no es una noviecita tarada. ¿Es que tiene mi hija? ¿Por qué está así toda trompuda? No, es que tú nunca me traes flores. Y al día siguiente llega el man con flores. Ay, no, pero es que a mí me gustan las rosas. Tercer día llega con rosas blancas. No, las rosas rojas son las más lindas. Al día siguiente, ¿qué hace ese man? Si sabe lo que le conviene, no se vuelve a aparecer nunca más. Porque no hay cómo tenerla contenta. Pocas veces he escuchado en mi vida en la iglesia un amén tan fuerte como ese. Los pastores pueden anotar el próximo tema para la reunión de parejas, hermano. Entonces, con un padre así de demandante, decimos, pero es que a Dios nunca lo podemos tener contento. Y eso es como una moneda y tiene dos caras. Por un lado, es verdad. ¿Quién de nosotros puede vivir una vida completamente santa, limpia, pura, brillante, virtuosa, como para agradar a Dios siquiera
por medio segundo. Levante la mano para añadirle la mentira a sus pecados. No podemos. Pero a veces creemos que sí, que con poner unas moneditas en esa caja lo vamos a tener a Dios contento, con venir aquí el domingo en la mañana lo vamos a tener a Dios contento, con hacer lo que quiera que hagamos lo vamos a tener a Dios contento. Mentira. No hay cómo tenerlo contento. Por un lado es verdad. Pero por el otro lado, recuerden, estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, estamos escondidos en Él. Papá mira a su hijo y está feliz. Me ve a mí en Cristo y está feliz conmigo. ¿Por mis méritos? Por los méritos de Cristo. Por eso me acepta, me recibe en su presencia, permite que me siente sobre sus rodillas y no voltea su cara asqueado de mí. ¿Por qué? Porque yo he sido lavado por la sangre de Cristo. Entonces, esa es la otra cara de la medalla. Yo solo, por mis méritos, nunca lo voy a poder tener contento y tranquilo. Nunca, jamás. Pero en Cristo es Él el que alcanza gracia delante de mi Padre para mí, para que yo lo pueda disfrutar. Y por eso nos dice Hebreos, tenemos acceso a la presencia de Dios en el lugar santísimo. Porque Él nos ha abierto ese acceso, esa presencia. La siguiente. Tuvimos un papá mentiroso. Y esto es un espectro muy grande. Por un lado está el mentiroso, el que goza y disfruta diciendo mentiras. Ponme el mentiroso, ya que nos fuimos hasta allá. Déjamelo ahí. Listo, gracias. Dice mentiras todo el tiempo, pero por otro lado está aquel que no dijo una mentira, pero tampoco puede cumplir con lo que me ofreció. Papá, ¿y el sábado vamos a ir a la playa? Sí, el sábado vamos. Mira, te prometo que el sábado vamos a ir a la playa. Pero el papá es un médico emergencista. Y amanece el sábado y recibe una llamada del hospital. Dice, mira, ha habido un accidente, necesitamos que vengan todos, aunque no estén de turno, vengan corriendo, tenemos muchas víctimas. ¿Qué va a hacer ese señor? Va a decir, no, es que yo le prometí a mi hijo que le iba a llevar a la playa. O el papá es bombero, o el papá es pastor, o alguna otra razón se enfermó. No es un mentiroso, pero igual no le pudo cumplir al muchacho o a la chica. Entonces los papás dicen cosas, pero no las cumplen. Prometen y no cumplen. Mi papá me dijo que me iba a pagar la universidad, y estoy hablando de alguien que me lo dijo en consejería. Mi papá me dijo que me iba a pagar la universidad. Es un mentiroso. No, no es un mentiroso. Tu papá quebró. Cuando te lo prometió, tenía no solo la intención de hacerlo, sino que tenía el dinero para hacerlo. Ahora tiene la intención, pero no tiene un centavo. Pero tú estás bravo con tu papá porque no te cumplió. Entonces, frente a esas carencias, encontramos a un Dios que viene y nos da los 2 millones de promesas que están registradas en la Escritura, y nosotros, ¿qué decimos? No te creo. Pero mira, el Señor nos promete que nos cuidará, nos defenderá, nos proveerá. No le creo. Yo tengo que valerme por mí mismo. Mi mamá no era creyente el día que yo llegué a la casa diciéndole que
había recibido una invitación para ir a estudiar en el seminario, para el ministerio. Yo era médico, yo estaba trabajando como médico y tenía muchas dudas y mi mamá no era creyente. Y le conté lo que estaba pasando y ella dejó de hacer lo que estaba haciendo, voltea y me dice, ¿y tú te llamas un hombre de fe? Dices que crees en Dios, pero cuando Él te dice algo no le crees. Qué fe tan chistosa la tuya. Y siguió haciendo lo que estaba haciendo. Y ella no había recibido al Señor todavía. Es que yo me tengo que valer por mí mismo. ¿Cómo voy a dejar yo mi fuente de ingresos y pensar que el Señor es el que me va a sostener? ¿De dónde? Eso fue hace 42 años y todavía no sé de dónde. Pero como pueden ustedes ver, desnutrido no estoy. Pero no confiamos, no creemos. La mayoría de nuestros males nacen en nuestra falta de confianza en Dios. Todavía queremos tener las cosas en nuestras manos, bajo nuestro control, bajo nuestro dominio. La siguiente, por favor. ¿Qué de ese papá emocionalmente incapaz? Nosotros nos reíamos con mi hijo. Somos muy cariñosos nosotros, nos apapachamos. Mi hijo tiene 30 años, todavía me da un pico cuando se despide. Pero estábamos viendo una película, entonces el hijo se va para la guerra. La mamá está vuelta a un mar de lágrimas, lo abraza y no sé qué. Y el papá lo acompaña hasta la plataforma del tren y le estira la mano y le dice, cuídate. ¿Qué? Mi hijo se está yendo a la guerra y yo le voy a dar la mano y le voy a decir, cuídate. Pero muchos de nuestros padres han sido así. Jamás nos expresaron afecto. Se preocuparon de que no nos faltara nada. Fueron buenos proveedores. Fueron hombres decentes. Pero un abrazo, te quiero, hijo mío. Sobre todo los hombres somos muy temerosos de expresar afecto. Entonces, como tuvimos un papá así, un Dios que nos dice que nos ama, con amor eterno te he amado, te atraje con lazos de amor. ¿Qué le pasa? Y a mí me pasaba, yo ya tenía casi 20 años de vida cristiana, iba a la iglesia y veía a los hermanos que decían, Señor, yo te amo, yo te amo. ¿Yo qué? Yo le creo, yo le sirvo, yo le soy fiel, estoy agradecido, pero yo te amo. Y no fue sino hasta que me ayudaron a sanar la herida con mi papá, que fui capaz de decirle a Dios, te amo. Y necesito tu amor. Y pude permitirme o darme el lujo de ser como un bebé pequeño en los brazos de un papá amoroso. Y hasta ese entonces yo no sabía lo que me estaba perdiendo. Y me desespera ver a muchos de mis hermanos que ya llevan años en el Evangelio y no saben de lo que se están perdiendo por mantener a raya al Padre Celestial. La siguiente, por favor. Bueno, hagamos este ejercicio solo por un segundo. En primer lugar, haz una lista mental de 3 o 4 características de tu papá terrenal. ¿Cómo lo describirías? Autoritario, mentiroso, intransigente, qué sé yo, o cualquier otra cosa. Piensa 3 o 4 cosas. ¿Ya? No toma tanto tiempo.
Y la siguiente pregunta es, ¿cómo te imaginas a Dios? ¿Cómo te imaginas al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo te imaginas a tu Padre Celestial? ¿Y qué emociones o qué sentimientos te genera hacer esa comparación? ¿Qué de lo que hay acá en esa imagen de tu Padre terrenal la estás agarrando y se la estás pasando, se la estás traspasando directamente a Dios, al Padre Celestial? Entonces, como este Señor me falló tantas veces y me dijo mentiras, yo no voy a creer en las promesas de mi Padre Celestial. Como este Señor me castigó tan duramente, de manera tan injusta, en tantas oportunidades, yo voy a tener cuidado con este otro porque me va a castigar y va a ser injusto conmigo también. Y va a ser maltratador. Este Dios que has construido sobre la imagen de tu Padre terrenal es un Dios falso. Porque no es el Dios que se revela en las Escrituras. Y acuérdense del primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Y eso no solo habla de un becerro de oro, habla de imágenes mentales también. No te harás ninguna imagen de mí que no sea lo que yo te digo que soy. El Señor nos dice repetidamente, Dios es bueno. Y eso lo creemos hasta el momento en que nos quedamos sin plata. Lo creemos hasta el momento que nos dan un diagnóstico terminal. Lo creemos hasta el momento en que el carrito se nos va por el precipicio. ¡Ay! Sufrí un accidente y nos íbamos para el precipicio y ahí paramos. Dios es bueno. Bueno, ¿y si te hubiera sido? ¿Dios no es bueno? Ay, yo tenía que pagar el arriendo y ese día me llegó una ofrenda. Dios me ama. ¿Y si no llega? Dios no te ama. ¿Qué tipo de fe estamos viviendo? ¿En qué Dios estamos creyendo? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, ni ovejas en la mano, ni vacas en los corrales, ni los labrados de mantenimiento, ¿saben qué? Me gozaré en el Dios de mi salvación. No importa, venga, no venga, suba, no baje, yo sé quién es, yo sé en quién he creído, lo demás no importa. Él me dice que es un Dios bueno, Él me dice que me ama, haya o no haya. Dios dio, Dios quitó, siga siendo bendito el nombre de Dios. Nunca más estemos en ese plan de que hoy me siento bien, Dios me ama, hoy me siento mal, Dios es un terrible. Dios no me escucha, Dios no me quiere, Dios no me ama, Dios está molesto conmigo. Le estamos adscribiendo al Señor lo que nosotros tenemos en el alma sembrado por nuestros padres terrenales. La siguiente, por favor. Pero miren cómo se presenta delante de nosotros Él. Y lo vamos a ver rápidamente. Estas diapositivas quedan aquí, ya están en el computador de la iglesia, las pueden distribuir los pastores, no hay ningún problema. Él nos dice que es nuestro creador. Por lo tanto, nosotros somos sus hijos. Él nos hizo y no a nosotros. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado.
Él nos hizo, Él nos creó, Él nos engendró. La siguiente, Él se presenta como nuestro protector, el que nos defiende. Por eso el salmista clama, roca mía, castillo mío, ¿en quién confiaré? Aunque se traspasen los montes a la mar y la tierra tiemble, tenemos que confiar en Él. La siguiente, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si ustedes que son malos padres, si su hijo les pide un pan, si su hijo les pide un huevo, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos? Pero lo amamos lo suficiente como para decir, voy a dedicar cada latido de mi corazón para buscar la gloria de Dios, sabiendo que lo demás será añadido. Ojalá que sea amén. Él es el que nos instruye. Escucha, hijo mío, la voz de tu padre. Escúchame que yo te enseñaré. No me enseñes, yo ya sé. Eternos adolescentes. Y entonces, ¿por qué vivimos tan mal si ya sabemos? ¿Por qué nuestros matrimonios están hechos una desgracia si ya sabemos? ¿Por qué le hacemos tanto daño a nuestros hijos si ya sabemos? No sabemos nada, no sabemos ni dónde estamos parados, porque no queremos escuchar la instrucción que Él nos da. Nos provee, nos defiende, nos instruye. ¿Qué más? Nos ama. Con amor eterno te he amado. Aun cuando tú no me amabas, que lo amamos porque Él nos amó primero. Aun cuando tú estabas brincando como una cabra loca por ahí, aun cuando te identificabas como ateo, como odiador de Dios o como lo que fuera, aún entonces Él te amaba. Y te amó tanto que permitió que su hijo fuera humillado, golpeado y asesinado para que tú pudieras recibir ese amor. Entonces miren, el que nos enseña, el que nos instruye, el que nos cuida, el que nos ama, el que nos provee. Papá, huérfanos, tenemos papá. La siguiente. Entonces, resumamos lo que hemos visto hasta aquí. Los mejores papás, las mejores mamás fallaron. Y a uno le toma cierto tiempo llegar al punto del profeta Elías, ¿no? Porque cuando somos adolescentes, ¿se acordarán todavía cuando eran adolescentes? ¿Sí? El Alzheimer todavía no los ha... Bueno, recuerden cuando eran adolescentes. Los viejos están anticuados. Son unos dinosaurios. No entienden a la nueva generación, y por supuesto la nueva generación es lo mejor que ha habido en este mundo después del pan tajado. Esos viejos anquilosados. Hasta que pasa el tiempo, dejas de ser adolescente, por la gracia de Dios empiezas a tener tus propios hijos, y casi que llegamos al punto de Elías. Basta ya, Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres.
Y así como nuestros padres hicieron barrabasadas con nosotros, terminamos haciendo barrabasadas con nuestros hijos y tendremos toda la seguridad del mundo de que harán barrabasadas con nuestros nietos. El mejor papá, la mejor mamá va a fallar. No una, 1000 veces. A veces por un descuido y otras veces por rabia. Y ¡pam! Nos pegó el grito o la bofetada o lo que fuera, sabiendo que estaba mal. Y lo hizo. ¿Por qué? Porque es un pecador. Y ella es una pecadora. Y yo soy hijo de pecador con pecadora. ¿Qué puedo hacer? Pecadorcito. La siguiente. Entonces, eso ha llevado a que tengamos en el alma una imagen dañada de la paternidad. Por eso era importante que hoy habláramos de paternidad. Comparemos la imagen dañada de paternidad que tenemos en nuestra experiencia, en nuestro recuerdo, en el alma, en el corazón, con la imagen verdadera de paternidad que el Señor revela en su palabra. Porque ese es lo que Él está diciendo. Este es el papá que te estoy ofreciendo, no el que tú te imaginas, no el que tú recuerdas, no aquel que te destrozó la vida. No, este es otro papá el que yo te estoy ofreciendo. Te estoy ofreciendo una paternidad perfecta. Eso es lo que te estoy ofreciendo. La siguiente. Entonces, Él se presenta como nuestro Padre y nosotros todavía tenemos esa imagen pervertida, esa imagen distorsionada de lo que es un papá y lo rechazamos. La invitación hoy, hermanos, es: reciban ese regalo de Dios. A ustedes les presentaron a Cristo algún día y ustedes le recibieron. Ustedes lo aceptaron. Bendito sea ese día. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que a los que le recibieron, que a los que le aceptaron, ¿qué les fue entregado? ¿Qué les fue dado? La potestad de ser hechos hijos de Dios. Disfrutemos de nuestro regalo. El cristianismo no es una salvación que esperaremos para el día en que nos muramos. No, es una vida abundante aquí, ahora, que solamente la vamos a poder vivir como hijos del Dios Altísimo. Hijos e hijas amados, para quienes está a disposición la paternidad perfecta de Dios. Ayer salimos convencidos todos de que somos huérfanos. La idea es que salgamos hoy convencidos de que ya no más. Ya nunca más seremos huérfanos. Nuestra orfandad se acabó. Somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron y entre las cosas viejas que pasaron estaba nuestra orfandad. Hoy tenemos papá. La siguiente. Entonces Jesús vino para presentarnos al Padre, para llevarnos al Padre y para darnos acceso al Padre. Mire, ¿cómo vamos a dejar tirado el ministerio de Cristo? ¿Cómo le vamos a decir que no queremos lo que Él vino a traernos? Ah, sí, te recibo a ti, pero no lo que quieres hacer conmigo. ¿Cómo así? Y creo que ahora tenemos el ejercicio para mañana. Sí. Bueno, mis hermanos, yo los felicito por haber hecho el ejercicio ayer. Seguramente fue difícil, doloroso. Espero que este sea un poquito menos. O que este sea un ejercicio que empiece a traer para ustedes una luz de esperanza en medio de esos huecos enormes o pequeños que pueden haber tenido en el alma. El primero, describe tu experiencia con la paternidad. Recuerden, ayer fue la experiencia con la orfandad. Hoy es al revés.
¿Cómo fue tu experiencia de paternidad? Tanto piensa en tu padre, piensa en el padre de tus hijos. ¿Cómo ha sido esa experiencia de paternidad? ¿Cómo la entiendes? ¿Qué hubo de bueno? ¿Qué te faltó? ¿Qué emoción te genera? Y luego describe un padre ideal. Si pudieras nacer nuevamente y tú pudieras diseñar cómo sería tu papá, ¿cómo lo diseñarías? Yo estoy seguro de que todos creen que se pueden imaginar un papá mejor que el que tuvieron. Cuando terminen de hacer el dibujo me cuentan. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, algo para aclarar? Bueno, vamos a cerrar esta sesión con un tiempo de oración. Y ayer descubrí que ustedes tienen la costumbre de aplaudir cuando uno termina de hablar. Y yo quiero ver cómo hacemos para quitarles esa costumbre. Y más bien entregamos el corazón delante del Señor para que nos siga hablando. A lo largo de la noche, aún mientras dormimos, como nos comentaba nuestra hermana ahí, durante el día, mañana, que sigan dando estas ideas vueltas en las cabezas y en los corazones. Recibamos lo que el Señor tiene para nosotros. Padre bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendice, bendice alma mía al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor. No olvides ninguno de sus beneficios. Hoy venimos a gloriarnos en la realidad de ser tus hijos. No lo merecíamos. La gran mayoría de nosotros ni lo buscábamos. Éramos unos huérfanos tirados al mundo, en la calle comiendo basura, vistiendo harapos, mugrosos. Y nos tomaste, nos diste nombre, nos llevaste a casa, nos limpiaste, serviste la mesa delante de nosotros con los más maravillosos manjares. Para siempre. Señor, perdónanos si hemos rehuido a tu presencia paterna. Si hemos pretendido decidir qué es lo que recibimos de ti y qué no. Perdónanos por ser tan torpes, tan orgullosos, tan independientes. Y de esa manera nos hemos causado daño a nosotros mismos y hemos causado daño en nuestro entorno. Hemos dañado a nuestros padres, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos. Perdónanos, Señor, por la imagen que nos hemos hecho de ti. Imagen en la que hemos añadido y hemos quitado a nuestra voluntad. Permítenos volver a tu palabra revelada para encontrarte allí, para que tú nos digas quién eres, cómo eres, y rendirnos a esa revelación, sin añadir
sin quitar. Señor, quiero encargarte a mis hermanos. Qué tremendamente peligroso sería abrir este tipo de heridas y dejarlos ir y a ver qué pasa. Sería tan irresponsable. Pero tiene sentido y vale la pena hacerlo, porque todo esto se abre y ninguno de ellos se va solo. Tu Espíritu Santo, el gran consolador de nuestras almas, que mora en cada uno de tus hijos, seguirá hablando, consolando, animando. Que esa convicción lleve a mis hermanos, Señor, a hacerse estas preguntas y muchas otras con libertad, a enfrentar sus recuerdos con valentía, porque tienen un papá que les dice: yo nunca te dejaré ni te desampararé. Nosotros no entendemos cómo es la relación y la identidad de un Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Solo sabemos lo que tú nos has dicho. Y lo que nos has dicho es suficiente, Señor, para caer rendidos delante de ti y para confiar en ti ciegamente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Llévanos con bien a casa, danos una noche de descanso, ministra a nuestros corazones, nuestras almas, permite que podamos contarles a otros las maravillas que hoy tú nos has permitido encontrar, que tú nos has permitido entender, las respuestas que nos has dado tal vez después de muchos años de estar haciéndote preguntas, los desafíos que estás presentando delante de nosotros a partir de hoy. Pero que todo esto, Señor, sea para edificar esta comunidad, para edificar cada familia, para edificar cada hombre, cada mujer, cada anciano, cada niño, cada jovencito, que pueda recibir un pedacito de la bondad tuya a través de la ministración de tu Espíritu Santo, la revelación de tu palabra, el amor y la gracia que nos da nuestro Señor Jesucristo delante de ti. Y en su nombre oramos. Amén.